Hola a todos. En esta presentación del proyecto de Introducción a Machine Learning, nos enfocaremos en la predicción salarial en el sector tecnológico, un análisis basado en la encuesta de Stack Overflow 2024. Este estudio busca identificar los factores clave que influyen en los salarios de los desarrolladores de software. Este proyecto ha sido desarrollado por nuestro equipo, el cual es conformado por Rafael Negrete, Daniel Vargas, Jorge Mario Marín y David Forero. Para nuestro análisis de predicción salarial en el sector tecnológico, hemos utilizado la base de datos de la encuesta Stack Overflow 2024. ¿Pero qué es Stack Overflow? Stack Overflow es una de las plataformas más importantes para programadores a nivel mundial. Esta fue fundada en el 2008 y se ha convertido en una comunidad donde los desarrolladores pueden compartir conocimiento y resolver dudas. Desde el 2011, realiza una encuesta que recopila información sobre las tendencias tecnológicas, herramientas y condiciones laborales de la industria de software. Esta encuesta se ha convertido en una referencia para entender la evolución del sector y la demanda de habilidades en programación. Cabe resaltar que esta encuesta fue respondida por más de 65.000 desarrolladores de todo el mundo, lo que nos proporciona una base de datos sólida para nuestro análisis. Los datos recolectados se utilizan en estudios de mercado y la encuesta se divide en diferentes secciones, en las cuales se destacan datos demográficos, lenguajes y herramientas, tendencias laborales y salariales, entre otras. ¿Cuál es la importancia de esta encuesta? La encuesta Stack Overflow tiene un impacto significativo en la industria tecnológica porque sirve como una guía para programadores, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre su carrera, y da herramientas valiosas para las empresas, ya que les permite comprender tendencias del mercado. Además, nos permite analizar la evolución del sector eléctrico. Para ello, la pregunta que guiará nuestro análisis es cuáles son los factores más relevantes para predecir el salario de un desarrollador de software según la encuesta de Stack Overflow 2024. Esta pregunta es fundamental porque nos permite entender mejor cómo se estructuran los salarios en la industria tecnológica. Para los desarrolladores, esto representa información valiosa para tomar decisiones estratégicas en su carrera. Para las empresas, facilita el diseño de estrategias de contratación y retención del talento alineadas con las tendencias actuales del mercado. Tradicionalmente, el análisis de los salarios se ha basado en estadísticas descriptivas como promedios y medianas, aunque útiles no capturan la complejidad de múltiples factores interrelacionados. Aquí es donde entra en juego el Machine Learning, con la identificación de patrones ocultos, predicciones más precisas y capacidad de actualización constante. En los siguientes pasos de este proyecto exploraremos los datos en profundidad. Exploración de los datos. Para construir modelos predictivos que estimen el salario de los desarrolladores es crucial comprender el rol de cada variable del dataset, ya que cada una refleja aspectos de la experiencia, el entorno laboral y el perfil profesional, ofreciendo un panorama completo. Se realizó una exploración de los datos mediante estadísticas descriptivas y gráficos. En cuanto a las variables numéricas, se generaron histogramas para algunas de ellas, como las aquí presentadas. Se observó que YERSCode y YERSCode Pro se concentran en rangos de pocos a medianos años, lo que indica una experiencia moderada en la mayoría. En la compensación total se exhibieron distribuciones sesgadas, evidenciando algunos salarios muy altos pero poco frecuentes. Además, Work Experience mostró un amplio rango desde pocos años hasta más de 40, reflejando trayectorias diversas. En cuanto a las variables categóricas, por ejemplo, Main Branch indica el rol principal y la mayoría se identificó como I am a developer by profession, lo que valida la relevancia de las demás variables. Remote Work informa sobre la modalidad de trabajo, ya sea remoto, híbrido o presencial, y vemos que hay una tendencia hacia lo remoto o lo híbrido. Education Level describe el nivel educativo, revelando que la mayoría posee título universitario. Employment especifica el tipo de empleo donde predomina el tiempo completo, sugiriendo estabilidad laboral y contratos formales. Por último, Dev Type identifica la especialización destacándose roles full stack y backend, que influyen en los rangos salariales. En resumen, al combinar la dimensión técnica, como la experiencia, el rol, las tecnologías, laboral y la personal, como la edad, satisfacción, se justifica el uso de estas variables en modelos predictivos para estimar el salario de los desarrolladores. Para el punto 3, preparación de los datos, para que los modelos de Machine Learning sean precisos, es fundamental una adecuada preparación de los datos. En esta etapa seguimos los siguientes pasos. Número 1. Se realizó la limpieza de los datos. Se eliminaron valores nulos en la celda COMP total
ya que es la variable objetivo. Se realizó imputación de datos donde se manejaron valores faltantes en variables importantes para evitar sesgos en el modelo. Asimismo, se realizó la transformación de variables categóricas aplicando one-hot encoding, que convierte las variables categóricas en columnas binarias para que los modelos puedan procesarlas. El escalado y selección de variables. Se normalizaron las variables numéricas asegurando que todas las variables tuvieran la misma escala. Asimismo, se aplicaron los métodos de selección de variables, como lo son filtrado y envoltura. Con estos pasos logramos un dataset optimizado y listo para el modelado. Aquí podemos ver en resumen las variables finales utilizadas en nuestro análisis. Ya con este dataset limpio y optimizado, procedemos a entrenar nuestros modelos de clasificación. Para predecir si el salario es alto o bajo, probamos distintos modelos de Machine Learning. Comparamos estos modelos utilizando varias métricas. Dentro de los modelos utilizados, encontramos regresión logística, SVC, árboles de decisión, Random Forest, Gradient Boosting y redes neuronales. Aquí podemos visualizar que Gradient Boosting fue el mejor modelo con la mayor precisión y mejor capacidad de clasificación. También Random Forest y regresión logística mostraron buenos resultados. Sin embargo, Gradient Boosting con un AUC del 0.78 tiene el mejor desempeño, lo que indica que clasifica mejor los salarios. Quinto punto, desarrollo y calibración de los modelos. Antes de entrenar los modelos, se hace una preparación final de los datos. Para esto, se carga el dataset final de F y se eliminan espacios en los nombres de las columnas. Se define la variable objetivo CompTotalClass, que clasifica los salarios en altos y bajos. Se eliminan valores nulos en la variable objetivo. Se estandarizan las variables predictoras con estándar scaler para garantizar que todas las características tengan la misma escala, evitando que algunas dominen sobre otros. Luego, hacemos una selección de variables. Se usa una combinación de dos métodos, el método del filtro y el método de la envoltura. Con esta selección de variables, finalmente se seleccionan las 20 variables más relevantes para el modelo. Luego, se hace una división de datos y entrenamiento de modelos. Se dividen los datos en entrenamiento con el 80% de la muestra y prueba 20%. Se prueban varios modelos de clasificación, regresión logística, support vector machines con probabilidad, árbol de decisión, random forest, gradient boosting y extra trees. Cada modelo se entrena con model fit en las variables de entrenamiento. Finalmente, se hace la evaluación de los modelos, el accuracy y el AUC. Para verificar que también funcionan los modelos, se calculan estas dos métricas principales. El accuracy mide el porcentaje de predicciones correctas. El AUC, o área bajo la curva ROC, mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases. Si el modelo tiene predict proba, se usa para calcular la probabilidad de la clase positiva. Si no, se usa decision function. Los modelos se ordenan según su AUC para seleccionar los mejores candidatos. Con este enfoque aseguramos que los modelos sean comparados de manera justa, se seleccionen solo las variables más relevantes, se utilicen métricas adecuadas para evaluar su rendimiento y se puedan calibrar correctamente usando predict proba o decision function dependiendo del modelo. A continuación presentaremos el análisis de las variables para la predicción del salario, en este caso para predecir la clasificación del mismo. En este estudio se realizaron 6 modelos de clasificación, los cuales fueron regresión logística, SBS, árboles de decisión, Random Forest, Gradient Boosting y Extra Trees. El modelo Gradient Boosting mostró un desempeño de AUC del 0,91% y una accuracy del 85%. Esto indica que el modelo tiene una gran capacidad de distinguir entre diferentes clases de salarios, lo cual nos permite confiar en las valores seleccionadas por medio de los métodos de filtrado o envoltura que se aplicaron en este estudio. El análisis de las variables que explican el salario se escogieron a partir de los dos métodos de filtrado y de envoltura que se aplicaron en este estudio, identificando la mejor correlación del target, en este caso la clasificación del salario, y el cálculo de la importancia de cada variable basada en la capacidad predictiva del modelo. Las 5 primeras variables que repercuten sobre la información del salario son los años programando, el país de residencia, el nivel educativo, la experiencia laboral y el stack tecnológico en el que pertenece la persona en el rol de tecnología. En este caso, dando explicación a las 5 variables que determinan este salario, se debe a los años programando, el cual repercute a mayor experiencia en programación, mayor especialización y productividad,
lo que incrementa el salario. Por otra parte, el país nos indica que los salarios en diferentes países pueden ser más altos que otros. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, los salarios para los roles de tecnología son mucho más altos que los de Latinoamérica, debido al costo de vida y la demanda del talento. Otra variable importante es el nivel educativo de la persona. Un título avanzado de máster o doctorado en las áreas STEAM incrementa el salario que con respecto a una especialización o un pregrado para las personas que están actualmente trabajando. La experiencia laboral es uno de los aspectos importantes. A más años trabajando en la industria tecnológica aumenta la compensación salarial. Y por último, el stack tecnológico, donde se abarcan diferentes tecnologías avanzadas como el Machine Learning, Cloud Computing, Big Data, están mejor pagadas que en otros roles específicos. Para concluir, explicaré el análisis de relevancia de la solución desarrollada y sus aportes al problema. Al examinar la gráfica de barras de precisión y AUC, se observa que Gradient Boosting alcanzó el mejor desempeño con una precisión cercana al 0.77 y un AUC alrededor de 0.80. Regresión logística y Random Forest se ubicaron en segundo y tercer lugar con una precisión entre 0.73 y 0.75 y AUC en torno a 0.74 y 0.76. Por otro lado, SBC y Extra-Trees mostraron precisión de 0.70 a 0.72 y AUC de 0.71, mientras que Decision Tree exhibió la menor capacidad de discriminación con un AUC de 0.59. La curva ROC refuerza estas diferencias ya que la línea de Gradient Boosting se mantiene superior en casi todo el rango de falsos positivos, confirmando su mejor balance entre verdaderos y falsos positivos. En contraste, Decision Tree se acerca a la diagonal de clasificación aleatoria, evidenciando su menor efectividad para distinguir entre salarios altos y bajos. Estos salarios demuestran que la combinación de variables técnicas y organizacionales, junto con el uso de modelos de ensamble, ofrece una excelente capacidad para predecir el rango salarial. Desde una perspectiva organizacional, la solución tiene un valor significativo, ya que identifica los factores que inciden en la compensación, como la experiencia, la formación, el rol, las características del entorno laboral, y permiten a las organizaciones tomar decisiones informadas para diseñar planes de compensación equitativos, optimizar el reclutamiento y gestionar el talento de manera estratégica. No obstante, se deben considerar algunas limitaciones. La calidad del dataset, por ejemplo, proviene de una encuesta y puede estar afectada por sesgos o por la representatividad de la muestra, y la exclusión de variables de alta cardinalidad podría haber omitido información relevante. En futuros estudios se podría profundizar en técnicas avanzadas e incorporar métodos de deep learning y realizar análisis longitudinales para evaluar la evolución de los salarios. En resumen, la solución desarrollada no solo proporciona una herramienta robusta para predecir si un salario es alto o bajo, sino que también ofrece insights valiosos sobre los determinantes salariales en el sector tecnológico, facilitando decisiones estratégicas en la decisión del talento y abriendo el camino a futuras mejoras. Muchas gracias por su atención.